Hace unas semanas atendí a un paciente de 74 años, un hombre activo, lúcido, todavía dirige su pequeña tienda en el centro de la ciudad, pero me dijo algo que me llamó la atención. Doctora, últimamente siento que la gente murmura. Es como si estuviera bajo el agua. Escucho, pero no entiendo. Pensó que era simplemente la edad, hasta que probó algo que cambió su claridad auditiva en menos de una semana. Y hoy empezamos con esa historia porque millones de personas mayores están viviendo en ese mismo mundo apagado, donde las conversaciones se sienten borrosas. Y lo que les han dicho durante años es normal, es la edad, puede no ser toda la verdad, porque en muchos casos, cuando se detecta a tiempo, la claridad puede mejorar en cuestión de días. Soy la doctora Emilia Suárez y hoy vamos a hablar de una de las causas más ignoradas de la pérdida auditiva después de los 60. No vamos a hablar de audífonos, no vamos a hablar de cirugías, no vamos a hablar de pastillas nuevas. Vamos a hablar de un hábito diario, simple y respaldado por ciencia, que trabaja con su cuerpo y no contra él. Y comienza en un lugar que casi nadie sospecha. Si usted o alguien cercano ha empezado a decir ¿qué? Más seguido, si siente que el volumen no es el problema, sino que las palabras se mezclan, quédese conmigo, porque lo que viene puede marcar un antes y un después. Cuando el problema no es el oído, sino la circulación. Cuando la mayoría de las personas piensa en pérdida auditiva, imagina daño directo en el oído, tímpanos desgastados, años de ruido acumulado, simple envejecimiento. Pero esa es solo una parte de la historia. El verdadero responsable detrás de gran parte de la pérdida auditiva gradual en adultos mayores es algo mucho menos visible. La circulación sanguínea. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins encontró que la reducción del flujo sanguíneo hacia el oído interno es uno de los factores más fuertes asociados con la pérdida auditiva relacionada con la edad, incluso más que la exposición al ruido. Dentro del oído existen diminutas células llamadas células ciliadas. Son las encargadas de convertir el sonido en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar. Y esas células dependen de una red muy fina de capilares. Cuando esos capilares se estrechan, se vuelven rígidos o reciben menos oxígeno, la claridad auditiva comienza a desvanecerse. No porque el sonido sea más fuerte, sino porque las células están hambrientas de oxígeno. Por eso muchos pacientes me dicen, doctora, yo escucho, pero no entiendo. El volumen no es el problema es la nitidez. Las palabras se mezclan, las consonantes se pierden. El ruido de fondo domina la conversación y uno empieza a adivinar. La cóclea, esa estructura en forma de espiral dentro del oído interno, es extremadamente sensible a pequeñas variaciones en el flujo sanguíneo. Si la circulación baja por debajo de cierto nivel, las células no pueden procesar el sonido con suficiente velocidad. Y a diferencia de otras células del cuerpo, estas no se regeneran fácilmente. Por eso, la prevención y el apoyo temprano son fundamentales. Además, el oído interno comparte su sistema vascular con zonas del cerebro responsables del equilibrio y la memoria. Cuando la circulación hacia el oído disminuye, también puede verse afectada la estabilidad.
Por eso, muchas personas mayores que notan pérdida de claridad auditiva también experimentan mareos, sensación de niebla mental o incluso más caídas. Existe un vínculo profundo entre audición y orientación espacial. Cuando el oído deja de enviar señales claras, el cerebro tiene que esforzarse más para completar la información. Y ese esfuerzo adicional se ha relacionado en estudios con mayor riesgo de deterioro cognitivo, no porque la pérdida auditiva cause demencia directamente, sino porque obliga al cerebro a trabajar más para cada frase, para cada conversación. Y aquí está el punto clave. No se trata de decir, es la edad, aquí tiene un dispositivo. Se trata de apoyar el sistema antes de que se deteriore más. Y eso nos lleva al hábito diario del que hablamos al inicio. Porque existe una práctica sencilla, totalmente no invasiva, que puede mejorar la circulación hacia el oído y el cerebro en solo unos minutos al día, y puede hacerse incluso sentado. Ahora le voy a explicar exactamente cómo funciona. El ritual diario que puede reactivar la claridad. Cuando escuché por primera vez este método, debo admitir que también fui escéptica. Sonaba demasiado simple. Pero la ciencia detrás de esta práctica y lo que hemos observado en pacientes es realmente llamativo. Se trata de un ritual de activación del oído. No requiere medicamentos, no necesita audífonos, no implica citas médicas. Toma apenas 3 minutos. Y su objetivo es estimular algo llamado microcirculación coclear, es decir, el flujo sanguíneo que nutre las células auditivas dentro del oído. ¿En qué consiste? Es una secuencia breve que combina movimientos suaves de la mandíbula, respiración profunda, golpeteo ligero detrás de las orejas y estimulación del cuello. Todo diseñado para aumentar el flujo sanguíneo hacia el nervio auditivo y reducir la inflamación en el oído interno. Piense en ello como una llamada de atención para su sistema auditivo. La mayoría de las personas nunca estimula conscientemente esta zona. Pero cuando lo hace, el oído se vuelve más receptivo, no solo al sonido, sino a la claridad del sonido. Paso 1. Activación mandibular. Abra y cierre la boca lentamente, de forma controlada. Mientras lo hace, masajee suavemente la zona justo debajo de las orejas. Esto estimula la articulación temporomandibular y favorece el drenaje linfático alrededor del canal auditivo. Al mismo tiempo, inhale profundamente por la nariz y exhale lentamente por los labios ligeramente fruncidos. Esa respiración activa el nervio vago y ayuda a reducir la inflamación en el sistema auditivo. Paso 2. Golpeteo mastoideo. Con la yema de los dedos, dé pequeños golpecitos suaves sobre el hueso mastoideo justo detrás de la oreja. Este estímulo ligero activa los pequeños vasos sanguíneos locales. Es como enviar una señal al sistema: despierta. Paso 3. Reenganche cervical. Coloque 2 dedos en la base del cráneo. Presione suavemente y, al mismo tiempo, gire el cuello lentamente hacia un lado y luego hacia el otro. Este movimiento ayuda a reactivar los nervios cervicales que participan en el equilibrio y el procesamiento auditivo.
Muchas personas describen una sensación inmediata de apertura en los oídos o una claridad mayor después de hacerlo. No estamos hablando de revertir una pérdida auditiva severa, estamos hablando de mejorar el procesamiento, la nitidez y la capacidad de distinguir voces en la vida real. En un programa de bienestar para adultos mayores en Japón, esta práctica diaria ayudó a reducir las quejas auditivas en un 41% en solo 28 días, sin medicamentos, sin dispositivos, solo constancia. Y lo más importante, no intenta forzar al oído. Lo que hace es restaurar el entorno donde el oído puede funcionar mejor: circulación, presión interna y respuesta nerviosa. Pero esto no termina aquí, porque incluso si mejora la circulación, el sistema auditivo necesita algo más para funcionar correctamente. Y eso tiene que ver con lo que usted come cada día. Los nutrientes que alimentan la claridad auditiva. Ya hemos hablado de activar la circulación, pero incluso con buena microcirculación, si su cuerpo no tiene los nutrientes adecuados, la claridad seguirá limitada. El oído interno es una de las estructuras más activas metabólicamente del cuerpo. Necesita soporte constante para mantener el equilibrio de fluidos, reparar vías nerviosas, proteger las delicadas células ciliadas que transforman sonido en significado. Después de los 60, muchas personas no están recibiendo lo que realmente necesitan. Veamos 5 nutrientes clave que han sido vinculados científicamente con la salud auditiva. 1. Magnesio. El magnesio protege contra el estrés oxidativo en la cóclea. Algunos estudios han mostrado que puede reducir el riesgo de daño auditivo relacionado con el ruido. Y casi la mitad de los adultos mayores presentan niveles bajos. 2. Vitamina B12. Niveles bajos de B12 se han relacionado directamente con daño en la mielina del nervio auditivo. Cuando la mielina se deteriora, la señal entre el oído y el cerebro se distorsiona. Y muchos adultos mayores absorben peor la B12, especialmente si toman antiácidos. 3. Zinc. El zinc fortalece la respuesta inmunitaria dentro del oído interno. También ayuda a reducir procesos inflamatorios que contribuyen a la pérdida auditiva. Es particularmente relevante en casos de pérdida relacionada con infecciones virales. 4. Omega 3, especialmente DHA. Estos ácidos grasos mejoran la flexibilidad de los vasos sanguíneos y reducen la inflamación coclear. En un estudio europeo, los adultos mayores con mayor consumo de omega 3 tuvieron un 42% menos riesgo de desarrollar pérdida auditiva. 5. Coenzima Q10. La Q10 apoya las mitocondrias, las centrales energéticas de las células. El nervio auditivo requiere una enorme cantidad de energía para procesar sonido con rapidez. La CoQ10 ayuda a sostener ese rendimiento. Estos 5 nutrientes no actúan por separado, trabajan en conjunto. Y cuando se combinan con el ritual diario de activación, pueden potenciar los resultados. No se trata de suplementos exóticos. Puede encontrarlos en alimentos simples, semillas de calabaza para el zinc, salmón o nueces para omega 3, verduras de hoja verde y yogur para magnesio y B12.
Ahora bien, hay algo todavía más importante, no solo qué hacer, sino cuándo hacerlo, porque el momento del día puede marcar una gran diferencia. El momento ideal, la primera hora de la mañana. Todo lo que hemos hablado, el ritual, los nutrientes, la circulación, se vuelve más potente cuando se hace en el momento adecuado. Y, para la mayoría de los adultos mayores, el mejor momento es dentro de la primera hora después de despertar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está más receptivo, el cortisol está naturalmente elevado, la circulación todavía está algo lenta tras el sueño y el cuerpo está saliendo de un estado de ayuno. Si aprovecha ese momento, puede transformar esa vulnerabilidad en ventaja. Aquí está la secuencia recomendada. 1. Hidratación. Comience con un pequeño vaso de agua tibia. Puede añadir unas gotas de limón o una pizca de sal marina. Esto ayuda a activar el sistema digestivo y favorece el transporte de nutrientes, incluyendo hacia el nervio auditivo. 2. Ritual de activación. Realice los movimientos de mandíbula, la respiración profunda, el golpeteo detrás de las orejas. La liberación cervical, 3 minutos. Sentado, relajado, respirando con calma. Si puede hacerlo cerca de una ventana con luz natural, mejor. La luz matutina regula la melatonina que influye en la presión de los fluidos del oído interno. 3. Desayuno que apoya la audición. Un huevo cocido para vitamina B12. Aguacate o frutos secos para magnesio y grasas saludables. Nueces o semillas de chía para omega 3. Si toma café, puede añadir una cucharadita de aceite de coco o de sésamo para ralentizar la absorción de cafeína. Una pizca de cacao puro o canela aporta antioxidantes. No se trata de perfección, se trata de constancia. Con el tiempo, el sistema auditivo comienza a sentirse respaldado. El procesamiento del sonido requiere menos esfuerzo, y cuando el esfuerzo disminuye, la claridad mejora. Pero hay algo que muchas personas no consideran cuando hablan de pérdida auditiva. No es solo físico, es emocional. Cuando la pérdida auditiva se convierte en aislamiento, hay un aspecto del que casi no se habla: el impacto emocional. La pérdida auditiva no empieza de forma dramática, empieza de manera sutil. Está en una conversación familiar, se pierde una frase, asiente con la cabeza como si hubiera entendido, sonríe, pero por dentro sabe que no escuchó todo. Con el tiempo, ese pequeño esfuerzo constante se vuelve agotador. Seguir cada voz en una mesa llena de personas puede convertirse en un trabajo mental. Y muchas personas comienzan a retirarse poco a poco, no porque no quieran participar, sino porque el esfuerzo de entender se vuelve demasiado grande. Un estudio longitudinal de la Universidad de Michigan encontró que los adultos mayores con pérdida auditiva no tratada tenían más del doble de probabilidades de desarrollar sentimientos de soledad y síntomas depresivos en apenas 12 meses. La soledad hoy se considera un factor de riesgo médico comparable al tabaquismo o la obesidad, porque el cerebro, cuando se siente desconectado, entra en un modo de alerta silencioso. La concentración disminuye, la memoria se resiente, la motivación baja. Pero aquí está la parte esperanzadora. Cuando la claridad mejora, aunque sea ligeramente, la conexión regresa. Se empieza a participar más.
Se vuelve a reír en el momento correcto. Se deja de sentir esa presión constante de intentar descifrar. No se necesita una audición perfecta. Pequeñas mejoras en claridad pueden restaurar confianza. Y cuando una persona vuelve a sentirse parte de la conversación, también recupera parte de su bienestar emocional. Por eso, este tema no es solo sobre oídos, es sobre dignidad, sobre pertenencia y sobre mantenerse conectado con el mundo. Ahora, antes de terminar, quiero darle una herramienta sencilla para que pueda evaluar su progreso desde casa. Toma apenas 30 segundos al día. La prueba diaria de 30 segundos para medir su claridad ya tiene el ritual, ya conoce los nutrientes, ya sabe cuál es el mejor momento del día. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo saber si está funcionando? Los cambios en la audición pueden ser graduales, por eso esta herramienta no es un examen médico, es un punto de referencia personal. Algo simple que puede repetir cada día en el mismo momento y en el mismo entorno, y solo toma 30 segundos. Así funciona. Elija una sola voz. Puede ser el mensaje de voz de un familiar, un fragmento de un noticiero, un pequeño clip de un podcast. Algo hablado, no música, algo que pueda reproducir sin distracciones. Escuche ese mismo clip cada mañana, cierre los ojos, concéntrese en los bordes de las palabras. ¿Escucha claramente las consonantes suaves? ¿Puede separar la voz del ruido de fondo? ¿Sigue el tono y el ritmo sin subir el volumen? No se trata de forzarse, no se trata de aprobar una prueba, se trata de notar. Algunos días se sentirá más claro, otros días menos, pero en 1 o 2 semanas comenzará a percibir patrones. Si el clip se vuelve más fácil de seguir, aunque sea ligeramente, es una señal. La circulación puede estar mejorando, la señal nerviosa puede estar más clara. Si se vuelve más difícil, también es información. Puede revisar hidratación, nutrición o consultar con un especialista si es necesario. Lo valioso de esta práctica es que desarrolla conciencia sin presión. No hay puntuaciones, no hay tablas, solo un pequeño acto diario de conexión con su propia claridad. Y cuando empieza a notar detalles que antes se escapaban, una palabra susurrada, una risa al fondo, una pausa, sabe que algo está cambiando. No porque el volumen haya aumentado, sino porque usted volvió a conectarse con el sonido. Y ese es el verdadero objetivo, mantenerse claro, mantenerse curioso y mantenerse conectado. Si ha llegado hasta aquí, quiero que recuerde algo muy importante. La pérdida auditiva después de los 60 no siempre es un interruptor que se apaga de repente. Es un desvanecimiento lento y cuanto antes intervenga, más claridad puede preservar. Hoy hemos hablado de algo simple, pero poderoso. Apoyar la circulación. Estimular el sistema auditivo con un ritual de 3 minutos. Alimentar el nervio auditivo con nutrientes adecuados. Elegir el momento correcto del día. Y desarrollar conciencia con una prueba diaria de 30 segundos. No se trata de ignorar los audífonos cuando sean necesarios. Se trata de no resignarse antes de tiempo. Pequeñas acciones repetidas cada día pueden cambiar la trayectoria. Puede que no recupere una audición perfecta, pero puede mejorar la claridad, puede reducir el esfuerzo mental, puede volver a participar en conversaciones sin agotarse,
Y eso transforma más que el sonido, transforma la calidad de vida. Si este contenido le resultó útil, compártalo con alguien que esté diciendo ¿qué? Más seguido últimamente. A veces, una pequeña información puede marcar una gran diferencia. Soy la doctora Emilia Suárez. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.